Ezequiel fue un profeta poderoso, usado por el Espíritu Santo para declarar palabras para que se cumplan en naciones grandes y también poderosas. En Ezequiel 37, Dios le dice a Ezequiel lo siguiente: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. En otras palabras, Dios estaba ordenando a Ezequiel el profeta para que profetizara, para que una nación vuelva a florecer, toda una nación vuelva a resurgir, toda una nación vuelva a resucitar, porque estaban ya condenados a la muerte. Pero he aquí, el mismo profeta Ezequiel, Dios lo utiliza en otro ámbito, en otra área. Escuchen. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra. Ahora bien, Dios en un momento usa a Ezequiel en el capítulo 37 para que resucite a una nación a través de las palabras de Ezequiel. Y aquí Dios utiliza al mismo profeta Ezequiel para destruir a naciones completas, como Egipto en los tiempos pasados. Ezequiel tenía que profetizar la resurrección de una nación y Ezequiel tenía que profetizar la destrucción de una nación. Esto es tremendo. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos que piensan que después de la muerte todo se termina, aquí la Biblia hace un énfasis claro diciendo y enseñando que después de la muerte la vida continúa en un tormento eterno o en una ciudad de paz eterna. Escuchen. Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él, despéñalo, echarlo a lo profundo significa. Despéñalo a él, a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Dice que el rey de Egipto, cuando sea lanzado al mismo infierno, los que están muertos se reunirán y hablarán con él en el infierno. La vida después de la muerte continúa. ¿En qué condición de vida continúa la vida? En condenación para algunos, en salvación para otros, en una prisión eterna para unos y en una eterna salvación para otros. Allí está Asiria, ¿en dónde? En lo profundo de la tierra. Examine lo que dice Ezequiel capítulo 32, versículo 17 en adelante. Allí está Asiria, ¿en dónde? En lo profundo de la tierra. Asiria hoy es Irak, antiguamente se llamaba Asiria. Allí está Asiria con toda su multitud, derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Dice que están ahí abajo, están vivos, pero están en un estado de muerte. ¿Cómo es un estado de muerte? En putrefacción, agusanados, malorientos y con mucho sufrimiento y dolor corporal, porque están muertos, pero muertos en vida. Y dice que están allí, a los lados de la fosa. ¿Cuál es la fosa? La fosa es el túnel que va a la parte central de la tierra, lo que la Biblia llama el abismo. Están alrededor del abismo para ser juzgados por el Señor en el día final, pero permanecen con vida, pero están muertos en vida. Allí Elam hoy es Irán, y toda su multitud
por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. Lo más profundo de la tierra, donde está el infierno. Porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes. Escuchen, ellos están ahí porque sembraron el terror. ¿Qué hacen? Los grupos islámicos terroristas no siembran el terror. ¿Dónde irán a parar esos grupos islámicos terroristas y todo aquel que sea terrorista, guerrillero, revolucionario, anarquista? ¿Dónde van a ir a parar? A lo más profundo del infierno, a los lados de la fosa, dice la Biblia, a los lados del grande abismo. Allí habrá terror, allí habrá olor a muerte, allí habrá lamento, clamor y tristeza. Porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Serán confundidos, dice la Biblia, aún los que no obedecen a las palabras del Señor. En medio de los muertos le pusieron lecho, dice, en medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están tus sepulcros, todos ellos incircuncisos. Incircunciso significa que no tiene la señal del pacto en su corazón, no tienen la señal del pacto de Dios. ¿Por qué rehusaron creer en el pacto de Dios? ¿Cuál es el pacto de Dios? Jesucristo es el pacto de Dios para con nosotros. Muertos a espada, descendieron muertos a espada, o sea que estas personas morirán en guerra, en calamidades, en destrucciones, en azotes, en tempestades, virus, bacterias y todo tipo de mal los destruirá. Por esto fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos, o sea, Faraón, rey de Egipto, fue puesto en medio de los muertos. Escuchen, pero muertos vivos, porque el alma no muere. Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, no tenían la señal del pacto, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Está hablando muchas naciones, Asiria, Elam, Mesec, Tubal, Egipto. Dice que sembraron el terror en la tierra de los vivientes, por tanto ahora están en la tierra de los muertos. Y allí son azotados, y allí son confundidos, y allí son martirizados en la tierra de los muertos. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos. Los huesos, los huesos. A veces los huesos duelen. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que seamos sanados en espíritu, alma, cuerpo y estructura ósea también. Por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales son con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Ellos siguen con vida, están muertos en condición de muerte, pero están con vida en condición de muerte. ¿Sabes lo que es vivir en condición de muerte? Si estando aquí en vida, a veces nos duele la cintura, la cadera, los huesos, y tenemos aflicciones y enfermedades, estando con vida, no me imagino los dolores que vendrán estando en muerte. Por eso la Biblia dice, no hay paz para los impíos. La Biblia dice, no hay paz para los perversos. Pero los que claman a Dios y viven para Dios gozarán de eterna sanidad, de eterno perdón y de eterno gozo en Jesucristo nuestro Señor. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Ezequiel capítulo 32, la Biblia. A estos verá Faraón y se consolará
sobre toda su multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice el Señor. Ahora bien, dice que Faraón verá a los antepasados de Sidón, de Edom, de Mesec y Tubal, de Asiria y de Elam, países, ciudades, naciones que existieron en la antigüedad. Dice que él, Faraón,